En este video vamos a aprender a expresar un número en notación científica. Decimos que un número está escrito en notación científica cuando está expresado como el producto entre una potencia de 10 y un número cuyo módulo es mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Esto qué significa? Siempre que hablemos de producto nos estamos refiriendo a una multiplicación. Es decir, un número va a estar expresado en notación científica cuando lo podemos escribir como una multiplicación entre una potencia de 10. ¿Esto qué significa? Toda potencia siempre tiene una base y un exponente. Cuando me dicen potencia de 10, significa que la base de esa potencia es 10. Y un número cuyo módulo es mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Esto qué quiere decir? Que el número tiene que ser un número mayor o igual que 1 y menor que 10. Y cuando hablan del módulo, se refiere a la distancia de ese número al 0. El número de cualquier número va a ser el mismo número si es positivo, o en el caso del módulo de los números negativos, va a ser su opuesto. Por ejemplo, el módulo de menos 5 sería 5. El módulo de menos 7 sería 7. Y el módulo de cualquier número positivo sería el mismo número. Entonces, supongamos que tenemos este ejemplo. 2.348 millones sería el número, ¿sí? Y lo queremos expresar en notación científica. Para ello, lo primero que vamos a plantear es el producto, o sea, la multiplicación. Me dicen que esa multiplicación se va a dar entre una potencia de 10, que la vamos a escribir en segundo lugar, o sea, 10 lo vamos a tener que elevar a un exponente, que ahora vamos a ver de dónde sale ese exponente que le vamos a poner a esta potencia. Y me dice un número cuyo módulo es mayor o igual que 1 y menor que 10. ¿Cómo vamos a armar ese número que tiene que estar comprendido entre 1 y 10? Teniendo en cuenta las cifras de este número. Nos vamos a quedar, ¿sí?, con esta parte del número. Es decir, vamos a desechar todas las cifras que sean nulas, que estén o en la parte final de ese número o adelante de ese número y que no tengan valor. Entonces, me voy a quedar en este caso con 2.348 y para que este número sea mayor o igual que 1 y menor que 10, le vamos a agregar una coma entre el 2 y el 3. De esa manera me aseguro que este número sea más grande o igual que 1 y menor que 10. Porque nos queda 2,348. Ahora bien, ¿cuál va a ser el exponente de esa potencia? Va a depender de la cantidad de lugares que nosotros corrimos la coma para pasar de tener este número a tener este otro. Entonces, en este tipo de números, que son números enteros, nosotros podríamos suponer que habría una coma imaginaria al final del número. Entonces, esa coma la desplazamos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares, para que me quede justo atrás del 2. 9 lugares. Y la desplazamos 9 lugares hacia la izquierda, o podríamos decir también hacia adelante. Entonces, el exponente de esta potencia va a ser 9 positivo. ¿Sí? O sea, va a ser 10 elevado, si quieren lo expresamos así directamente, 10 elevado a la 9. Ahí nos queda el número expresado en notación científica. 2,348 por 10 elevado a la 9. Vamos con un segundo ejemplo. 5.123. En este caso, sería todo el número para que sea mayor o igual que 1 y menor que 10, le tendríamos que agregar la coma detrás del 5, y ahí me queda 5,123. Y sería por 10, y ahora vamos a ver cuántos lugares corrimos la coma en ese caso. Nuestra coma imaginaria, en este caso, la podríamos suponer que está aquí, al final del número entero, y para llegar hasta atrás del 5 quiere decir que la corrimos 3 lugares hacia adelante. Entonces, en ese caso, sería por 10 elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, fíjense la relación del exponente de la potencia de base 10 con la cantidad de lugares que nosotros corremos la coma en ese número.
Ahora vamos a ir con otros ejemplos. Supongamos este caso. Tenemos este número, ¿sí? Entonces, vamos a escribir el producto, o sea, la multiplicación. Acá usaríamos solamente el 24, ¿sí? Y para que sea un número mayor o igual que 1 y menor que 10, tendríamos que agregar la coma detrás del 2, quedándonos 2,4. Y ahí sería por 10, y ahora nuevamente tenemos que ver cuántos lugares se corrió la coma. En este caso, la coma no figura en el número, o sea, la podemos ver, ¿sí? Está en forma explícita, ¿sí? Podemos verla, no como en los casos anteriores en donde le agregamos una coma imaginaria al final del número porque se trataba de números enteros, y siempre los números enteros, si los tenemos que ubicar o expresar en forma decimal, siempre tienen que estar ubicados adelante de la coma, ¿no? La parte entera. En este caso, esta expresión es una expresión decimal, por lo tanto ya tiene su coma, así que en este caso tendríamos que correr la coma hacia atrás 6 lugares hasta que llegue atrás del 2. Así que se corre la coma 6 lugares, en este caso hacia atrás. Como el desplazamiento es opuesto a los casos anteriores, en estos casos el exponente de la potencia nos va a quedar negativo. Así que va a quedar 2,4 por 10 a la menos 6. Vamos con este último ejemplo. En este caso nos quedaríamos con el 6, porque ya es un número mayor que 1 y menor que 10, y sería por 10, y para ver cuál es el exponente tenemos que ver cuántos lugares se corrió la coma hacia atrás. Como acá me queda el 6 y es un número entero, quiere decir que la coma se corrió hasta atrás del 6. Así que se corrió 4 lugares hacia atrás. Por ende, el exponente de esta potencia sería menos 4. Por último, vamos a aprender a resolver operaciones con notación científica. Supongamos este primer ejemplo, 150 por 0,006. Lo primero que tenemos que hacer es expresar ambos números en notación científica. En el caso del 150 sería 1,5 por 10 elevado a la 2, ya que como es un número entero, habría que correr la coma 2 lugares hacia adelante. Por eso me queda 10 a la 2 y ese exponente queda positivo. Y ahora vamos a expresar el segundo número en notación científica, que sería 6 por 10 elevado a la menos 3, ya que en este caso tendríamos que correr la coma 3 lugares hacia atrás, por eso me queda exponente negativo. Bien, una vez que expresamos los dos números en notación científica, lo que vamos a hacer es resolver, por un lado, la multiplicación entre estos dos números y por otro lado vamos a multiplicar las potencias entre sí. Entonces, la primera cuenta que tendríamos que hacer es 1,5 por 6, lo que nos da como resultado 9. Y si multiplicamos 10 al cuadrado por 10 a la menos 3, por propiedad de la potenciación habría que sumar los exponentes, ya que las bases de estas potencias son las mismas, ¿sí? En ambos casos la base es 10. Si sumo exponentes hago 2 más menos 3, que en definitiva sería 2 menos 3, y me quedaría 10 a la menos 1. Y ahí resolvimos este cálculo usando notación científica. Entonces expresamos los dos números en notación científica. Por un lado multiplicamos las expresiones numéricas y por otro lado multiplicamos las potencias aplicando la propiedad de la potenciación de suma de exponentes. En este caso tengo multiplicación de potencias de igual base, sumé estos dos exponentes, lo que me da como resultado final 10 a la menos 1. ¿Sí? Y fíjense que el resultado queda expresado en notación científica. Vamos con este segundo ejemplo en donde tengo una división. Nuevamente tengo que expresar a estos dos números en notación científica. El primero sería 3 por 10 a la quinta.
porque tenemos que correr la coma 5 lugares hacia adelante. Todo eso dividido, y acá sería 1,5 por 10 a la 3, porque tendríamos que correr la coma 3 lugares hacia adelante. Y acá procedemos de una manera muy similar al ejemplo anterior. Primero vamos a dividir 3 por 1,5. Y luego vamos a dividir las dos potencias. Acá nuevamente vamos a tener que aplicar una propiedad de la potenciación, ¿sí? Que es la división de potencias de igual base, en donde los exponentes se tienen que restar. Entonces, primero hacemos 3 dividido 1,5, que me da 2. Y después, si hacemos 10 a la quinta dividido 10 al cubo, por propiedad de la potenciación, división de potencias de igual base, resto los exponentes y nos queda 10 al cuadrado. Así que el resultado final sería 2 por 10 al cuadrado. Y también me queda expresado en notación científica. Vamos con un último ejemplo. Fíjense, en este caso tenemos las dos operaciones. En la parte del numerador tenemos una multiplicación y luego tenemos una división. Lo primero que vamos a hacer es expresar esos tres números en notación científica. El primero nos quedaría 5 por 10 a la menos 4, porque en este caso tenemos que correr la coma 4 lugares hacia atrás. Por el otro sería 2 por 10 a la menos 3. Corremos la coma 3 lugares hacia atrás. Todo eso sobre 4 por 10 a la menos 5, porque corremos la coma 5 lugares hacia atrás, para que nos quede este 4. Bien, ¿qué vamos a resolver ahora? Primero, las multiplicaciones que tenemos en el numerador. Así que vamos a tener que hacer 5 por 2, que nos queda 10. Y para multiplicar esas dos potencias, sumo sus exponentes. Sería menos 4 más menos 3, lo que nos daría 10 elevado a la menos 7. Y eso lo tenemos que dividir por 4 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por un lado vamos a dividir 10 por 4, lo que nos va a dar como resultado 2,5. Y por otro lado vamos a dividir las dos potencias en este sentido. O sea, 10 elevado a la menos 7 lo voy a dividir por 10 elevado a la menos 5. En la división de potencias de igual base se tienen que restar los exponentes. Así que nos queda menos 7 menos menos 5. Menos menos me queda más. Así que nos quedaría 10 elevado a la menos 2. Así que el resultado final sería 2,5 por 10 elevado a la menos 2. Entonces, recuerden que cuando tienen una multiplicación y la tienen que resolver en notación científica, expresan ambos números en notación científica, resuelven la multiplicación de los números por un lado y por otro lado de las potencias, aplicando la propiedad de la potenciación de sumar los exponentes, porque en ambos casos la base es 10. Cuando se trata de una división, se expresan los números en notación científica, se dividen primero los números y luego se dividen las potencias restando sus exponentes, también por propiedad de la potenciación. Y cuando ya se trate de un cálculo combinado, van a tener que resolver por separado las operaciones que haya en el numerador y en el denominador, y una vez que resuelvan esas operaciones por separado, dividen número por número, potencia por potencia, aplicando nuevamente la propiedad de la potenciación.